La Carta Puebla y el Día de Chipiona. El día 7 de julio de 1477, don Rodrigo Ponce de León, duque de Cádiz, otorgaba la Carta Puebla de Chipiona, que da carta de naturaleza al nacimiento de la población en lo que llamó la Casa de Nuestra Señora de Regla. El lugar concreto fue el claustro del santuario. En el documento se concede a quienes acudan a Regla de Santa María Chipiona 15 años de exención, franquicia de cualquier tributo, derecho o servicio, tanto señorial como real. El objetivo no era otro que atraer a nuevos vecinos y facilitar su asentamiento. La Carta Puebla, aunque no supone la formación de una nueva población, sí le da carta de naturaleza, porque es una constatación de la necesidad y la intención de la misma de crecer, expandirse y atraer a nuevos pobladores. En ella, además, se recogen las normas que deben regir la vida de todos los habitantes y sus relaciones con las autoridades. Este importante documento, que hoy día se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Osuna, ofrece una idea bastante completa de la situación económica y social de Chipiona en la segunda mitad del siglo XV, de su organización municipal y de las relaciones con el señor de la villa. En abril de 2021, la Corporación Chipionera acordó institucionalizar el 7 de julio como Día de Chipiona. Bueno, pues ya está aquí el Día de Chipiona, el 7 de julio, y nosotros tenemos aquí al cronista oficial de la villa, Juan Luis Navalmoleno. Muy buenas. Hola, buenas. Para hablar de la Carta Puebla de Chipiona y de la celebración. Pero hemos aprovechado que con él venía María Rosa Cadierno, que es la presidenta de la Asociación Cultural Quepiones, y le hemos invitado a que se siente aquí con nosotros. María Rosa, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, te estrenas como presidenta este año en el Día de Chipiona, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Por lo visto soy la tercera mujer presidenta. En 2017, ¿con qué arrancamos? Pues verás, yo me voy a remontar un poquito antes todavía, porque como nosotros somos una asociación creada en 1978, hasta la actualidad han pasado 44 años. Y como tú bien me comentabas, de vez en cuando sería bueno revisar, y tenemos la idea de sacar una especie de currículum de la asociación de las cosas que hemos hecho, porque claro, 44 años hemos organizado y hemos solicitado al Ayuntamiento, a Diputación, a Junta de Andalucía, cantidad de cosas para Chipiona, que la mayoría de la gente que tenga menos de 20 o 25 años, pues no tiene ni idea de la labor tan inmensa y tan grande que hemos hecho nosotros en la asociación estos 44 años. Y los demás ni lo recuerdan. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros creamos la asociación, enseguida empezamos a transcribir actas y demás, y nos interesó mucho el tema de la Carta Puebla de Chipiona. En un principio había una Carta Puebla de Chipiona, que era la que todo el mundo tenía en su poder, que era una copia que se había hecho en 1800 y algo sobre la original. Pero esta, que es la original de 1477, la encontramos después nosotros en el archivo de Osuna, a través de Internet. Porque Internet es un medio muy bueno para investigar. Claro, a raíz de ahí nos dimos cuenta y empezamos a saber cuándo nosotros dejamos de pertenecer a Rota, porque nosotros tenemos una pedanía de Rota. Y claro, a raíz de ahí, nuestro interés por eso, empezamos en la asociación a hablar unos con otros y dijimos, bueno, ¿por qué no designamos este día, que es el día que el conde de Arcos nos da la Carta Puebla, porque nos lo proponemos al ayuntamiento para esto, para que sea el día oficial de Chipiona? Actualmente, precisamente el año pasado, en abril, en un pleno se aprobó, de lo cual nosotros estamos contentísimos, porque es un logro que hemos obtenido fruto de nuestro trabajo. Nosotros llevamos proponiendo muchísimas cosas, unas se aceptan, otras se realizan, otras no, pero vamos, el trabajo es igual el que conlleva cuando tú preparas un proyecto de cualquier cosa y se realiza como si no se realiza, el trabajo es igual. Y la mayoría de la gente pues no lo conoce. Ahí hay un personaje fundamental, Rodrigo Ponce de León. ¿Quién era, Juan Luis? Don Rodrigo Ponce de León era marqués de Cádiz. Y este hombre heredó Chipiona de su antepasado en 1469. Sin embargo, no la repobló y le dio una carta de
Puebla, que al fin y al cabo es una forma de que el pueblo se rija por sí solo, en 1477. Es decir, que fueron unos 7 o 8 años antes, es cuando él heredó Chipiona. Chipiona pertenecía a los Guzmán, como todo el mundo sabe, desde lo que es el Guadalquivir, Sanlúcar, Chipiona, Rota, Puerto Santa María, hasta llegar a Cádiz, todo esto pertenecía al duque de Arcos, mientras que de la otra parte del río, incluyendo Sanlúcar, que sí está en esta para allá, a los medinacedonios. Bueno, por así decirlo, no hay ningún lugar en la Carta Puebla donde se diga aquí nace Chipiona. Lo que ocurre es que se le da carta de naturaleza a la población, sí, y de facto viene a ser eso. Y no solamente eso, sino que se le denomina entonces regla de Santa María, porque probablemente hubo una población asentada muy cerca, no en la misma regla, sino muy cerca de regla, y se fundó esto entonces. ¿Por qué? Porque en Chipiona, en realidad, en aquel tiempo había muy poca población, porque se comienza a repoblar precisamente entonces, había muy poca población, y la población más abundante estaba cerca de regla. Y claro, y el castillo de Regla, que era perteneciente a él, pues él trató de ponerle Regla de Santa María por ese motivo. Aunque ya se conocía la parte de Chipiona por la época árabe como Chepiona, en vez de Chipiona, Chepiona, hay documentos que hablan sobre ello. Bueno, la Carta Puebla es otorgada en el claustro del Santuario de Regla. Justamente. Precisamente por eso nosotros le pedimos en el año 2017 a Juanjo, el rector del santuario, no tuvimos problema ninguno. Que otras veces vamos con el temor, pero no tuvimos problemas ninguno. Juanjo muy amablemente nos lo concedió, tanto que nosotros luego de fotografía del claustro de Regla hicimos una restauración de los azulejos, una restauración, digamos, digital, y sacamos, ha quedado precioso, un cuadro sobre lo que era el azulejo del escudo de los Ponce de León. Azulejo que también propusimos tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía que nos lo aprobara como pendón de la villa, que hicimos en su momento. Algo que no se llevó a cabo por cosas, para mí, no las veo con lógica. Con mucha lógica. Porque las cosas hay que juzgarlas en la época que sucede y demás. Entonces, tenía y tiene el escudo de los Ponce de León, tiene al rey moro Boabdil, está encadenado en esto, y entonces, pues, por parte de la Junta de Andalucía, la Diputación y demás, cuando el escudo de los Ponce es el escudo de los Ponce, es lo mismo que el escudo de España cuando descubrimos América, que era el escudo actual, no era el que había entonces, Castilla y León. Eso es así. Cuando Rodrigo Ponce de León otorga la Carta Puebla, ¿cuál era su objetivo? ¿Qué pretendía? Cuando nosotros... ¿Qué pretendía al otorgar la Carta Puebla? La organización del pueblo. Porque, ¿verdad?, para lo más mínimo dependíamos del Ayuntamiento de Rota. En el archivo municipal hay actas todavía del Ayuntamiento de Rota donde se reunían para ver lo que había que hacer en Chipiona. Y tenían que acudir algunos ediles de aquí de Chipiona a Rota simplemente para ver si se aprobaba o no se aprobaba y demás. Entonces, el conde de Arcos, al fundar la Carta Puebla, entre otras cosas, dice, pues, el pueblo va a tener 2 alcaldes, un alcalde que era el alcalde ordinario, que es el que llevaba los temas del ayuntamiento, y otro alcalde que es el que llevaba el tema judicial. Entonces, por eso había 2 alcaldes. Pero lo mismo hacía la labor uno que otro, porque luego había un alguacil, un guarda, que yo muchas veces he pensado, hablando precisamente con la policía municipal, ¿por qué a los guardias del campo no se le dice guardia de campo, se le dice guardacampo? Y es porque entonces los guardias eran guardas, no eran guardias. Y por eso yo siempre he escuchado decir que el guardacampo, no has dicho el guardia del campo, no guardacampo. Es muy curioso.
un alguacil, el guardacampo, poco más. Entre esos 5 o 6, más el alcaide del castillo, que también formaba parte del cabildo. Porque recordemos que estaba el castillo, Claro. ya existía. El castillo ya existía como lugar de defensa, y más que de defensa, de vigilancia a la entrada del río, la entrada y salida del río Guadalquivir. Juan Luis, lo más destacado que hay en la Carta Puebla son una serie de beneficios que se otorgaban a las personas que se asentaran aquí, porque lo que se buscaba en definitiva era que la población se asentara y permaneciera, un arraigo, ¿no? Claro. Sí, eso es también muy interesante. A mí me pasa que cuando me tocan ciertos temas me acuerdo de otros. Pues resulta que entre las cosas que el duque le exigía y le facilitaba, le quitaba una serie de impuestos durante 15 o 20 años, y luego se le obligaba a que hiciera una casa de al menos 3 o 4 años. Tenía la obligación de hacer una casa. Y le daba también 4 lanzadas de campo a cada persona que venía a repoblar. ¿Qué ocurre? Que precisamente ayer, hablando en la asociación, estuvimos hablando de eso. Entonces, como a mí me gusta mucho observar las cosas, eso me ha dado una idea del por qué Chipiona es tan independiente con respecto a otros pueblos. Chipiona, y cualquiera que tenga más o menos mi edad, sabe que en los años 60 no había en Chipiona nadie que no tuviese 1, 2, 3 media lanzada de campo. Todo el mundo en Chipiona tenía campo. ¿Eso qué hacía? Que la gente se sintiera muy independiente. No es como, por ejemplo, San Lucas, Jerez y demás, que estaban dependiendo de los terratenientes, que te diera trabajo o no te diera trabajo. No, tú tenías tu campito, y eso se ha ido trasladando como mínimo hasta los años 60. ¿Qué ocurre? Que eso, al tú tener tu campo, tú labrarlo, tú ganar dinero y demás, te hacía ser más independiente que cualquier otro trabajador de cualquier otra parte de la zona. Para mí es una cosa muy curiosa. Se daba mucho eso en las poblaciones que dependían del Marqués de Cádiz, y eran muy diferentes las que dependían del Duque de Medina Sidonia. Claro, justamente. El reparto de la tierra era diferente. El reparto de las tierras era muy diferente. El concepto de gestión claro. era absolutamente opuesto. Sí, totalmente distinto. Bueno, pues fundamentalmente es eso, ¿no? Había una serie de beneficios en los tributos también. Claro. Lo que se buscaba sobre todo era, porque estábamos en época de repoblación, lógicamente. Claro. Y la repoblación era también algo complicado en esa fecha, porque hacía poco tiempo que se había conquistado esta zona. Y claro, los árabes constantemente hacían incursiones en esta zona. Y en un censo que tenemos de 1523 se habla de que la mayoría de la gente, por eso obligaba el duque a que se hiciera una casa en el plazo de 3 o 4 años, porque la mayoría de la gente no tenía aquí a su familia, sino que tenía a su familia bien en Jerez, en San Lucas, en Rota, por temor a las incursiones de los moros que llegaban, y lo mismo porque entonces las casas no eran casas con chozas. Que te metían fuego en las chozas y te robaban a las mujeres, a los hijos y demás. Entonces, la gente vivía prácticamente aquí solamente los hombres. Supongo que con eso también contaba el duque de Cádiz, el marqués de Cádiz, con unas fuerzas para poder defender la zona, ¿no? Supongo que sería también otro de los objetivos, ¿no? Claro. Y por eso te decía antes que el castillo, más que ser un castillo de defensa, que cuando se divisaba desde el castillo, desde la torre, se divisaba algún barco enemigo o lo que sea, se tocaban las campanas y demás, y la gente que estaba trabajando en el campo acudían, se metían en el castillo, pero la población tenía que hacer música para meterse en el castillo entonces, por eso te digo, porque estaban prácticamente los hombres solamente. Bueno, también en el Marqués de Cádiz insiste, o por lo menos promueve, la siembra de vid, ¿no? Claro. El cultivo de la vid, que es una forma de arraigar al terreno, a la zona, a la población que se va asentando, ¿no? Justamente. ¿Eso también se recoge en la Carta Puebla? Sí, se recoge. Y de hecho, Chipiona es un pueblo vinatero, quizás de los más antiguos que hay en la comarca. Precisamente ahora estamos escribiendo también un libro sobre el vino y el vino moscatel en Chipiona,
Y como todo el mundo tenía, ya te digo, una aranzada, 2 aranzadas, algún terreno tenía, pues la gente trabajaba. El que tenía a lo mejor media aranzada trabajaba una parte del día en su esto, pero después trabajaba con otro, ¿no? Eso hizo no solamente que Chipiona fuese un pueblo vinatero, totalmente 100%, pero luego hay otra cosa curiosa y es que la gente entre viñas y viñas de vez en cuando sembraban para sus avíos propios de la casa, sembraban tomates, cebolla, patatas, en fin, todo. Y claro, eso hacía más independiente todavía a la gente. Yo siempre he considerado que Chipiona es un pueblo muy independiente. De hecho, todavía lo sigue siendo, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Bueno, eso era cultivo, autoabastecimiento, autosuficiencia, en definitiva, que enlaza con lo que tú comentas. Bueno, pues Juan Luis, después de saber todo esto que nos hemos enterado de la Carta Puebla, que tenemos que ir recordando siempre, porque cada año cuando llega el 7 de julio tenemos que comentar estas cuestiones, bueno, pues yo creo que podemos ir ahora en cuanto tengamos por aquí a María Rosa de nuevo y nos vamos a despedir con una poesía muy bonita que ella escribió en su momento, precisamente relacionada con todos estos asuntos. Y nada, mañana celebrarlo fantásticamente, que es lo que tenemos que hacer. Hay una sesión plenaria. Vosotros habéis hecho también exposiciones en su momento. Sí. Nosotros, desde luego, es una cosa que estamos muy satisfechos y muy contentos con que el año pasado se haya aprobado lo de Chipiona como día oficial. El día 7 como día oficial. ¿Por qué? Porque, hombre, es un trabajo importante y además en todos los pueblos de los alrededores, Jerez, Trebujena, San Lucas, esto tiene su día. Y porque nosotros, siendo la Carta Puebla nuestra más antigua que las Cartas Puebla de otras poblaciones, no vamos a tener nuestro día. Hay que ver que no teníamos día, no teníamos bandera, no teníamos escudo. Claro, claro. Nada. Que deja de. Estamos pendientes de todas esas cosas. A lo mejor por lo que tú decías, que somos muy independientes. Y las cosas que son del general no les prestamos atención. No le prestamos atención, justamente. Eso nos pasa. Eso es. Tiene una parte mala, como dice Juan Luis también, porque eso también ha costado más trabajo crear un tejido asociativo importante, porque no hemos sido una población que se haya distinguido, por ejemplo, por el asociacionismo o el trabajo colectivo, que en otras poblaciones sí ha destacado mucho, ¿no? Sí. De hecho, eso que acabas de decir, muchas veces la gente se queja, en Chipiona no hay una banda de música, pues el problema es el mismo, no hay una banda de música, las asociaciones la llevan entre 4, porque las llevamos entre 4, cualquier grupo de asociación le ocurre igual. ¿Por qué? Por el independentismo tan grande que existe en las personas. No tenemos esa cultura porque no lo llevamos prácticamente en los genes. Claro. Juan Carlos, música de fondo para escuchar esta poesía de María Rosa Cadierno, que viene como anillo al dedo para despedir esta interesante conversación. Buenos días. Esto es una cosa que escribimos para el año pasado, para estas mismas fechas, el 7 del 7 de 1477, de la Carta Puebla. Y dice así: Chipiona, a lo largo de tu historia tuviste tantos amantes que no alcanza mi memoria, oh diosa del mar atlante. Pero hoy te vengo a hablar de aquel que por ti macizo, aquel marqués que te dio tu mayor autonomía, Rodrigo Ponce de León. Derrota te desligó para llegar a este día de gozo y liberación. Chipiona por fin consiguió poseer su Carta Puebla, disipándose en su escrito toda oscuridad y niebla, niebla que le daba rota, pues a su sombra vivía. Era oscuro su vivir y el duque bien lo sabía. Aquí, donde el Betis lava su corriente en la mar limpia, el 7 de julio será de aquel sueño el despertar. Rodrigo, qué azur tiñe tu sangre. Fue lúcida tu visión de audaz lince encarnación. Regalaste casa y campo a los que aquí vinieron con la única premisa de sembrar vides de dulce en esta tierra bendita. A ti, que de sedas vistes con espada y con celada, a los chipioneros distes corazón, orgullo y vida de esta villa bien amada.
Van mujeres conmovidas, sujetas al cautiverio de tu planta y tus pupilas. Queda un pueblo restaurado, brillante de autonomía, segregado ya derrota y consigue histórico día. Y ahí estás, libertador, siempre en el tiempo clavado como artista en su creación. Dios el alma te rozó y lo viste terminado. Y aquí está esta asociación que Caipionis llamamos, recordando su pasado con alegría y emoción. Y nosotros cada año con gozo lo recordamos y decimos con empeño que al duque se lo debemos y nunca nos olvidamos. Y en la tumba donde habitas desde aquel siglo renace, en julio rosa encendida que mandamos donde yaces. Gracias te damos, Señor Rodrigo Ponce de León.